La vida te lleva de repente a ponerte dura, ¿sabes? Yo trabajo desde los 14 años. Yo le preguntaba a mi mamá, ¿por qué lloras tanto por tu país? Y ella me decía, porque el país duele, hija, la patria duele. Y yo no entendía nada de eso, hasta que uno lo vivió en carne propia. Si tú tuvieras que definir a la gente basado en tu historia personal, ¿cuál es la receta del éxito? Hoy, con la madurez y la sabiduría, la experiencia, ¿cuáles serían esos pilares? ¿Por dónde arranca alguien a enfocarse para encontrar lo que quiere? Por la familia. Tu pilar, tu fortaleza, tus primeros pensamientos vienen de la familia. Nada de lo que te ocurra es fracaso. Y las cosas que te pasan te van llevando al lugar donde tú finalmente vas a estar. Y a lo mejor no llegas a una cosa, es porque no te toca. Aunque lo desees con el alma, no te toca. O ahora o nunca. No te toca, pero te va a llevar a lo que te toque. Yo hubiera nacido en otro país o en Hollywood y No, bueno. vale, olvídate. Olvídate, Jenny, porque llegó Viviana. Siempre vas a sentir miedo. Pero el miedo mueve también. El miedo te mueve a hacer cosas. Hoy, en Chabán Podcast. Chabán Podcast es presentado por Yes You Can, tu estilo de vida saludable con sabor latino. Yes You Can Medical, la plataforma de telemedicina que te acerca a tu mejor versión. Visita yesyoucanmedical.com. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Chabán Podcast. Gracias por estar aquí. Yo sé que tienes un millón de opciones para pasar tu tiempo, para dedicarle tu atención y decidiste quedarte aquí pegado con nosotros para aprender, para de pronto sanar con una idea, con algún consejito que te podamos compartir. Suscríbete, dale a la campanita, déjanos tu comentario para seguir creciendo esta comunidad. Todo aquello que se comparte se multiplica, así que agarra ese WhatsApp y mándaselo a todo el mundo que este episodio va a estar buenísimo. Y pues quiero también darle las gracias a nuestros amigos de Yes You Can por todas esas soluciones saludables que nos brindan, una plataforma maravillosa para poder tener herramientas saludables, suplementos nutricionales de la mejor calidad. Vas a yesyoucan.com y ahí puedes chequear suplementos nutricionales, reemplazos de comida, brownies de proteína, el aloe vera que te ayuda a hidratarte y lo puedes complementar ahora de la mano de un doctor con Yes You Can Medical. Sí, las inyecciones de GLP-1, semaglutida, tirzepatida, puedes obtenerlas desde tu casa. En este momento vas a yesyoucanmedical.com, llenas el cuestionario y ahí el doctor te las va a mandar directamente a tu casa, sea semaglutida o tirzepatida a un precio excelente. Así que ve a yesyoucanmedical.com y comienza tu tratamiento médico ahora. Y hablando pues de comenzar, de iniciar algo nuevo, yo cuando estaba empezando mi carrera creía que el éxito era llegar, tener ese trofeo, tener dinero, tener trabajo, tener la pareja. Hay mujeres que me escriben salir embarazada, tener hijos, ser el número uno. Y por muchos años yo trabajé y me creí ese cuento. Hasta que un día logré eso que yo soñaba en ese momento y sentí un vacío que ni siquiera podía explicar. Anoche estaba pensando en qué momentos como que yo pues había sentido ese vacío y me acuerdo el día que me llamaron para decirme que mi libro se había vuelto New York Times bestseller. Mi libro en inglés, imagínense ustedes, un inmigrante, que el libro tuyo esté en la lista del New York Times bestseller número 1. Eso yo juraba que me iba a durar toda la vida, yo juraba que eso, pues yo había trabajado por eso por años y eso me duró segundos. ¿Por qué? Porque en el momento después vino el miedo, vino la presión, vino qué pasa después de esto, vino las dudas, vino el ahora qué hago y lo peor, me descubrí midiendo mi valor en números, en comparaciones con otros escritores, con otras personas, pero ¿y cuando me vuelva número 2? ¿Pero qué pasa si el otro libro no va a ser tan exitoso como este? En vez de enfocarme en lo que ya había logrado y disfrutar ese momento. Y descubrí que el éxito sin plenitud es el mayor fracaso. Y el éxito, señores, es diferente para cada ser
el éxito es diferente en cada etapa, el éxito puede ser en diferentes áreas de nuestra vida y a veces sucede cuando nadie nos está mirando. A veces no está ahí en el teléfono, en el Instagram o en el TikTok. En mi caso, aprendí que mi vida no se medía en logros. Mis momentos más felices, anoche, por ejemplo, quedaba un pedacito del pastel. Y yo lo estaba agarrando y salió mi esposo corriendo. ¿Quién se está comiendo el pastel? Dame un pedacito. Y empezamos a corretear la casa. El perrito, mi esposo y yo, con el pedazo de pastel de chocolate. Y ahí dije, wow, estoy viviendo el éxito que yo siempre he soñado. Tengo una familia, me siento feliz, me siento pleno ahí en esa área. Así que no importa lo que estés viviendo el día de hoy, de pronto tú piensas que tu éxito ya pasó o que no ha llegado. Pues hoy vamos a descubrir con nuestra invitada de hoy, que además es una de las estrellas más icónicas de la televisión latinoamericana. Es chingona, exitosa, guapa, buena amiga, una mamá abnegada, un alma valiente profundamente, porque ha vivido muchas de estas caras del éxito. Caras que muchas veces descubrimos en la televisión o en tu YouTube porque tiene un podcast maravilloso, y a veces caras que de pronto nadie vio porque eran a puerta cerrada. Y hoy nos viene a hablar no solamente de todas esas cosas que ella pudo lograr, sino a contarnos qué aprendió. Así que si el día de hoy usted está con esas ganas de lograr el éxito o está perdida buscándolo, este episodio es para ti. Esta mujer la admiro, la quiero, es un orgullo gigantesco de mi país para todo el mundo. Mi querida Viviana Givelli. ¡Bienvenida a Chabán Podcast! Wow, yo dije, ¿a quién está presentando Alejandro? ¿Ah? Wow, qué lindo, gracias. Además, qué linda introducción. Primero, besos grandes a todos, a tu comunidad, que es inmensa, que es linda, que es generosa. Sí, es contigo, es contigo. Estoy feliz de estar aquí. Nos debíamos este encuentro. Nosotros nos entendemos porque sabemos lo complejo que es grabar esto, pero lo veníamos planificando hace tiempo hasta que se nos dio ya. Qué rico. Gracias. Qué alegría, Vivi. Estoy muy feliz. Yo también. Salió otro episodio el año Ajá, ella tiene un podcast maravilloso y el episodio salió espectacular. Espectacular. Viviana Givelli TV, como mi nombre, pues imagínate, he debido llamarlo de otra manera. Te digo, he podido darle eso a mis hijos cuando yo no esté, pero no. Ahora si quieren seguir con Se jodieron. Mira, gracias, papi, gracias. No, es un honor para mí sentarnos a conversar, a platicar. Del éxito. Del éxito. Tú que lo has vivido absolutamente todo. ¿Dónde nace tu éxito? ¿Cómo era Viviana de chamita? Tú sabes que ahorita que estabas diciendo que estabas correteando con el perro y tu esposo y el pedazo de pastel, yo dije qué lindo, lo que él sintió es que estaba viviendo el presente y disfrutando el presente, porque a fin de cuentas es lo único que nosotros tenemos, el presente. O sea, este momento ahorita que estamos tú y yo aquí es lo que ahora cuenta, porque no hay más nada. La presentación que tú hiciste ahorita, eso es pasado ya. Totalmente. Entonces es disfrutar esto. Tú sabes que el éxito lo mides en función de quizás cómo te ven las otras personas. Uno cae y incurre mucho en ese error. O sea, como te ven, te dejas llevar por lo que piensan, y eso es terrible. O sea, pero yo creo que todos tenemos que transitar por ahí para poder llegar hasta aquí. Totalmente. Cuando ya todo, absolutamente todo, díganlo conmigo, te resbala, ¿sabes? Porque ya llevas el éxito contigo. Sí. Ahora, eso tiene su proceso, porque el éxito está muy vinculado con creer en ti mismo. ¿Dónde lo aprendiste tú? ¿Cómo era Viviana la de 7 años, por ejemplo? Ah, no, de la más insegura del mundo. No. Oh, sí, sí. Es que yo era una chama insegura, tímida. Yo no soy así tan extrovertida como la gente puede pensar que soy. Yo más bien soy una persona como muy privada con mis cosas, no soy la que llega a la fiesta. ¡Ya! No, ¿sabes? O sea, soy más bien un poquito retraída, si te pones a ver. Pero ganar la confianza en uno mismo es algo de tiempo. Hay chamos que nacen así. Sí. Hay gente que nace así y tú dices, bueno, pero qué seguro este niño. No necesariamente eso te asegura el éxito, pero sí ya tienes un gran porcentaje. ¿De dónde nacía tu inseguridad en ese momento? Yo creo que no me gustaba cuando me veía en el espejo, ¿sabes? Cuando era más chama, de repente no me gustaba, sentía que quizás habían otras niñas más lindas que yo.
¿Me entiendes? Por ejemplo, yo recuerdo que otras compañeras tenían novio y yo no he sido nunca una mujer de parejas cortas. O sea, me gustó hoy alguien, mañana otro. No he sido siempre, desde pequeña, que yo recuerdo, muy selectiva con las amistades y con las parejas. ¿Entiendes? Entonces, al principio yo dije, ¿será que yo tengo un problema? Porque yo veo que todo el mundo, y yo no, yo soy como distinta. Y a veces el ser distinto te genera un conflicto. Claro, especialmente esa edad. Especialmente esa edad, donde realmente ni te conoces, donde realmente lo que quieres es ser igual para encajar. Exacto, pertenecer. Pertenecer, Sí, y era todo lo contrario. Yo era como tan selectiva con mis amistades. Eso es algo que ¿Cómo pierdes esa inseguridad? yo creo que se fue dando solo en la medida en que tú vas conociéndote mejor a ti y te das cuenta que te sientes bien siendo como eres. Pero eso son como pinceladas que tú mismo vas dando y van definiendo tu personalidad y te sientes a gusto con ¿Cómo esa chama insegura, por ejemplo, pasa a concursar el Miss Venezuela? bueno, no, eso es ¿Cómo se dio ahí? la gran pregunta. Ya no lo sé, porque el ADN de la venezolana es más fuerte que cualquier cosa. Entonces yo llegué allí, ya yo llegué con una preparación. ¿Cómo llegaste tú ahí? Échanos todo A el mí, cuento a mí aquí. me llevó a la Quinta Miss Venezuela una persona de una agencia y yo conocí a Osmel y ahí mismo Osmel me asignó mi estado y fui para adelante. Y apenas yo terminé de concursar, me llamaron en Venevisión para entrar en un programa que fue en Complicidades. Yo me expresaba muy bien porque yo estaba en la universidad. Por eso digo que estudien, porque de verdad que la mejor manera de brillar o de plantarte seguro en un lugar es cuando tú eres una persona estudiada. Preparada. O sea, preparada, man. Que nadie te agarre, o sea, tú puedes ir de repente con el dress code inadecuado o puedes estar como fuera de lugar en un momento, pero si tú estás preparado, hay una seguridad que viene de tu preparación que no te la quita nadie. Entonces la universidad o lo que tú quieras, algo técnico o ser bueno en algo, eso te da seguridad. Yo creo que yo sentía seguridad porque era una chica que leía y que estudiaba. Y estudiaba pues una carrera que me da como una cierta sensibilidad, además, que era medicina en la Universidad Central. Entonces, bueno, pues yo creo que con eso entré. Mi papá era un señor muy intenso, o sea, profundo, denso, y bueno, así entré. Pero como toda chama, también con mis inseguridades, ¿no? El Miss Venezuela me dio una seguridad adicional que después incluso trasladé a la universidad. ¿Me entiendes? Claro. En la universidad me dio un soporte aquí, después el poderme mostrar públicamente me dio una seguridad en la universidad. Entonces yo me paraba con mi bata blanca y a exponer, que amigos que eran brillantes me decían, yo sé que tú eres de 14, 15, 16, cuando mucho, y yo entro a clase y me lo aprendo todo, pero yo te veía a ti pararte a exponer y yo decía, me decían unos amigos brillantes, ¿Cómo ella hace eso? Y yo no puedo si sé más que ella. O sea, viste que y finalmente cada quien brilla. Claro. Cada quien brilla como lo que es, como lo que tiene. Es empezar a conocerse y dejarlo salir. Sí, con como miedo, muchas veces con miedo. sobresaltar también esas cositas buenas que uno tiene, porque de repente uno empieza a ver que no es tan bueno en tal cosa. Uno que se trata muy mal. Totalmente. Uno se trata muy mal en la vida. ¿Crees que eso lo aprendiste? ¿Cuál fue el aprendizaje que tuviste, por ejemplo, de tu papá y de tu mamá sobre el éxito? Porque yo creo que cuando somos jóvenes absorbemos y vemos o escuchamos y básicamente empezamos a comportarnos de acuerdo a eso que vemos y escuchamos en la casa de papá, de mamá. Claro, papá y mamá siempre te van a decir que eres bella, que lo haces bien, porque esas son las cosas que dicen. O los padres. papás duros que te dicen, estudia más, no eres lo suficientemente bueno. No, jamás. ¿Cómo era tu papá y tu mamá? Mis papás absolutamente, ¿cómo te digo? Positivos, absolutamente, vaya, que te incentivaban a hacer cosas. Tú puedes, tú lo logras. Mi papá me enseñó la perseverancia. O sea, yo recuerdo una vez que yo estaba despechada por un novio y me quedé tirada en el cuarto. Pasó un día, pasó 2 días. Mi papá entraba, me veía llorar, mi mamá también. Y así, tú sabes, ¿no? Me consolaban, salían, me dejaban llorar en mi momento. Al tercer día, llegado al final del día, mi papá entró
con cariño igual, pero con más fortaleza, y me dijo, ¿eso es todo lo que tú eres? Y yo dije, no, eso no es todo lo que yo soy. Vamos, Viviana, párate. ¿Entiendes? O sea, uno se puede caer un poquito, pero te tienes que levantar. Te tienes que levantar. Y como eso muchísimas veces, que no me salían trabajos, que pensaba que la cosa era para mí y no me la daban a mí. Porque pasa. Después entiendes que te dan otras cosas es porque tu camino es otro. Claro. Pero tienes que vivirlo. Yo que soy mamá, yo digo, bueno, yo quisiera que mis hijos aprendieran esto una vez. Mentira, Ale. No lo pueden aprender porque tienen que vivirlo, aprender por ellos. Nadie escarmienta en cabeza ajena. Totalmente. Como se dice. Entonces, uno quisiera, pero no. Igual mis padres, cuántas veces me decían las cosas y tenía yo que atravesarlas para poder aprender. ¿Tu mamá le pudiste cumplir el sueño? Mi mamá, una cubana bella, muy divertida, muy divertida. Sí, ellos se sentían tan orgullosos de lo que yo era. Yo era la artista de la familia. Desde chiquita yo era artista. Mi abuela, por parte de mamá, que vivió con nosotros, decía que yo tenía un don para el drama. Sí, de verdad. un don para el drama. Ella es actriz, decía. Yo me acuerdo que hacía una obra de teatro debajo del puente de las Fuerzas Armadas, con una escuela de teatro, y siempre me daban los papeles sufridos, ¿sabes? Como la prota, pues. la sufrida, pero a veces hacía de la mala sufrida. Y yo decía, pero qué intenso, Dios, porque me daban eso y no la estrella linda sino la mala, pues, o la qué sé yo qué. Y mi abuela decía, es que ella es una actriz, ella tiene el drama por dentro. Y bueno, efectivamente, pues por ahí se fue mi vida. ¿Y dónde lo heredaste? Oye, mi papá cantaba ópera, tenía una voz divina, y mi mamá trabajaba en la CMQ en Cuba, en la radio, también cantó y esas cosas. Yo creo que ellos tenían su toque de artista también, pero nadie en mi familia se expresó artísticamente como yo. ¿Cómo era la relación con tu mamá? Ay, divina, divina. Con mi mamá hablaba de amor. Eso era... Con mi mamá hablaba de amor, el romance, las cosas, la mujer. Mi mamá era muy básica en el buen sentido de la palabra. O sea, ella no tenía muchas herramientas para expresarse como mi papá. Se resignaba en la vida a muchas cosas, o era feliz con poco. ¿Sabes? Que era tan lindo eso. Y salió de Cuba. Vaya, hay una cosa, de verdad, hay algo increíble. Yo le preguntaba a mi mamá, ¿por qué lloras tanto por tu país? Y ella me decía, porque el país duele, hija, la patria duele. Y yo no entendía nada de eso, hasta que uno lo vivió en carne propia. 40% de los adultos en Estados Unidos vive con obesidad, y dentro de nuestra comunidad hispana los números son aún más alarmantes. Correcto, para el 2030 1 de cada 2 adultos van a sufrir de obesidad en los Estados Unidos. La solución son las inyecciones de GLP-1. Estas inyecciones actúan como una hormona en nuestro cuerpo, reducen el apetito y ponen más lento el sistema digestivo. Por esta razón, hoy siento la responsabilidad de traerte a ti, de la mano de Yes You Can, esa solución. La ciencia evoluciona y nosotros también. Yo quiero que en este momento entres a yesyoucanmedical.com y obtén tu descuento de $100 por tu primer mes. Con Yes You Can Medical tendrás un equipo de doctores y expertos a tu lado y continuarás con el apoyo de nuestros suplementos nutricionales para asegurar una transformación duradera. Toma acción ahora. Te invito a que pruebes la nueva solución de Yes You Can. Entonces, mi mamá es una mujer que me enseñó a amar la familia. A veces me gustaría andar por la vida con esa ligereza que andaba mi mamá. Se reía de todo. Todo era una fiesta. Ya mi mamá estaba vestida. Mi mamá se levantaba en la mañana, se batía el pelo, se hacía unos cachitos aquí y se ponía tacones y nos despertaba a todos. O sea, mi mamá jamás la ibas a ver con una bata toda desarreglada o lagañas aquí. No, eso no existe. Ella se arreglaba y después nos despertaba a todos con su boca roja todos los días de la vida.
Entonces, ¿sabes? Esa coquetería, eso de me importa cómo me vea mi familia y atender a mi familia, eso era mi mamá. ¿Pudo volver a su país? Yo la llevé a Cuba. Yo estaba haciendo aquí Viviana a la medianoche. Y me acuerdo que Joaquín Rivera me dijo, no la lleves tan rápido porque acabas de estrenar programa en Estados Unidos y no lo van a ver bien si tú pisas Cuba ahorita. Y aguanté 2 años y después la llevé. Ha sido uno de los viajes más bellos de mi vida, Alejandro. O sea, poder conocer todo lo que yo escuché desde niña sobre Cuba, de la boca de mi mamá, poder ir a Tropicana, poder ir a donde ella trabajaba, donde ella vivía, llevarla a Varadero, que peleábamos porque Varadero era mejor que Los Roques. Yo decía que Los Roques era mejor que Varadero. Sigo pensando lo mismo, mamá, aunque Varadero es muy bello. O sea, pero llevarla a Cuba fue un viaje inolvidable. Y como mi mamá no quería que yo gastara plata, me acuerdo, porque ya había hecho un esfuerzo para llevarla, decía, no tengo hambre. Pues esas cosas, ¿sabes? Y ella se acordaba de todo, podía reconocer todo. Mi mamá tenía Alzheimer. Y yo la llevé antes de que se borrara su mente completamente. Y por o sea, eso conscientemente pudo reconectar con su país. Sí, claro. Y porque ella no fue a Cuba, ella dijo que primero se moría Fidel antes de regresar a Cuba. Pues bueno, primero se murió ella, después Fidel. Entonces, pues fue un viaje de esos especiales. Mi papá tampoco fue a su país, era italiano. Y lo llevé también 45, 46 años después. Enfermito, lo llevamos mis hermanos y yo. ¿Sabes? Somos una familia muy unida, mi vida. Y creo que mi verdadera fortaleza, mi verdadero pilar viene de mi familia. El éxito más grande que lo que hablábamos ahorita, ¿no? Y todas las familias son distintas. Tu esposo, tu perro, ojalá algún día tengas hijos, porque eso es una belleza. Me encantaría. Para allá voy a preguntarte, amor, porque lo ya sé. me está llegando. Lo sé. Mira, hablando de mi hermoso. Hablando del rey de Roma que por aquí se asoma. Papi, Mira, te le acabo estaba de deseando nombrar. palabra cierta, papi. Palabra cierta. Hola, Es más, mi me amor. invitan a, no sé, al baby shower o no sé. Me dice, yo vengo a grabar y estamos juntos. Entonces, cada quien tiene su familia. Hay familias que están hechas por abuelita, de un primo, yo y qué sé yo, así. O un perrito, un gatito, una familia adquirida y uno. ¿Entiendes? Pero lo importante es que la familia te da un soporte. Y eso yo creo que como decías hace rato, Vivi, como la edad, la madurez, te da como ese sentido o ese significado del éxito distinto, porque Total. cuando estamos empezando y somos más jóvenes, se mide por todo lo de afuera. Tú lo has hecho todo, literalmente, de las mujeres más exitosas de toda Latinoamérica. ¿Cómo vivías tú el éxito cuando todos desde afuera también lo estábamos disfrutando? Tú eras de los que también te lo disfrutabas, te lo sufrías. Yo tengo un defecto. Ajá. Bueno, muchos, pero entre ellos es que mientras el éxito estaba, sí, chévere, me lo disfrutaba, pero ya yo estaba pensando qué iba a hacer. Eso está mal. Eso está mal. O sea, pero es que me gustaba trabajar. Sí, Decía, intenso, bueno, que uno es intenso. y con este coletazo, con este exitazo, voy a hacer tal cosa y tal cosa y tal cosa. Entonces, eso a veces no deja que tú disfrutes a plenitud. Pero yo haciendo mi trabajo, porque de verdad soy artista hasta el tuétano, yo me lo disfrutaba, ¿sabes? Mientras la gente, algunos hacían las cosas por hacerlas, yo no. Yo me disfrutaba un escenario, yo me disfrutaba bailar, yo me disfrutaba conducir, yo me desgarraba actuando, ¿sabes? Y salía estropeada hasta la casa por haber hecho una escena fuerte, o me llevaba el personaje aquí a cuesta. Y bueno, en la mañana siguiente me despertaba y me ponía la bata y me iba a la universidad y estudiaba hasta tarde y no salía los viernes. O sea, yo tenía una vida intensa en todos los sentidos, ¿sabes? Y entonces me llegaba el éxito, pero inmediatamente estaba haciendo otra cosa. Claro. ¿Te arrepientes de haberlo vivido de esa manera? Lo que pasa es que como no hacemos nada con arrepentirnos, pero sí le digo a mis hijos que hay que tomarse las cosas con calma. Uno es muy acelerado y la otra es muy calmada. Bueno, que la calma por fuera, porque por dentro es muy...
Seguro es Acuario. No, es Aries. El otro libro. Tú eres Acuario, papi. Bueno, pero cuento largo, corto. Es como tienes que aprender. Yo estoy en una etapa de mi vida donde me estoy retomando. Algo que a mí no me estresaba, pero me angustiaba, era no convertirme en mamá, ¿sabes? Con la persona adecuada. Y eso me procuraba como dolor, o sea, porque era un deseo muy grande. Y yo creo que después de la maternidad yo me relajé un poco, ¿sabes? En ese sentido. Claro. Aceleré el otro porque hay que ser proveedor. ¿Ah? Fue una decisión haber salido embarazada a los 42. Bueno, realmente fue cuando encontré la persona con la que valía la pena eso. Pero no se me dio antes. Yo tuve relaciones antes y realmente cualquiera puede haber quedado embarazado antes. Claro. Pero a mí no me pasó. Y después se terminaron esas relaciones y me pasaba el tiempo y me metí en el trabajo. Y como de verdad he disfrutado mi trabajo, Alejandro, de verdad a mí me gusta mi trabajo. A mí me gusta producir y si no estaba produciendo estaba actuando y si no estaba actuando estaba animando y si no estaba animando estaba cantando y si no estaba cantando estaba conduciendo un programa a la medianoche o un programa de juego. O sea, yo he vivido intensamente mi profesión. Mucho. Le he llegado a diferentes audiencias. Amo eso. Amo producir. Mi cerebro va como a millón. Yo conocí a Don Francisco. Ajá. Yo lo entendí porque yo había escuchado que Don Francisco era siempre estaba como ensimismado, iba por los pasillos cuando grababa Sábado Gigante, iba como hacia adentro. Y todo el mundo decía que era como antipaticón, como muy serio. Y es que no, él venía pensando. Incluso yo hablé con él y le comenté eso. Y él me dijo, yo voy pensando cómo hacer simultáneamente el programa de Miami con el de Chile. Wow. Entonces, hasta las palabras que utilizaba se las daba al editor para que ya supiera dónde cortar. Aquí es para Chile, esto queda para Miami. O sea, es un cerebro que, ¿sabes? A millón. Entonces, yo creo que muchas veces yo soy así, me meto y estoy todo el tiempo. No hablando de trabajo, pero... Y muy presente. Mi esposo me decía anoche justo, ¿cómo recuerdas tú a Viviana cuando pues la conociste? Y yo le dije, oye, la conocí. ¿Cómo me recuerdas? Coño, extremadamente comprometida, responsable, dulce. Estabas en el set y hacías que todo el mundo se sintiera bien, abrazaba, acompañaba. Yo estaba empezando en ese momento y obviamente tú eras nuestra gran estrella de Venezuela. Y yo te veía con esta admiración y esta grandeza y tú me abrazaste desde el día uno, pero abrazabas a todos los técnicos, a los camarógrafos, al equipo, estabas preparada, estabas con tu libreto. O sea, era una impecabilidad en todo lo que hacías. Y eres ahorita, porque grabamos el podcast, igualito. Y tú ves esa congruencia de que realmente estás allí y estás disfrutándolo y estás haciendo que todo el mundo también se disfrute del proceso. Hay algo que yo creo que a mí el medio nunca me subió la fama a la cabeza. O sea, a mí nunca se me subió eso a la cabeza. Yo nunca me he sentido ni famosa, ni me he puesto, ni he visto a nadie por encima del hombro, como muchas veces lo hacen. Yo no he permitido que el ego me tome. ¿Qué te anclaba a tierra? Creo que lo que estudiaba. Pero como nunca te creíste el cuento. Nunca me he creído el cuento, ¿sabes? Nunca me he creído el cuento porque yo trabajaba en Venevisión y de repente bajaba a la universidad y se moría un paciente. Y yo decía, y yo venía con pestañas postizas de grabar y maquillada y me ponía la bata, mis compañeros se reían, pero subía al servicio de cirugía o donde sea que estuviese y el paciente se había muerto o se moría otro o llegabas a una sala llena de enfermos. O sea, ¿cómo creerte el brillo cuando tú ves que la realidad de la vida es esa? Que todos somos vulnerables y todos en algún momento podemos pasar de aquí a acá. Entonces yo agradezco, aunque yo no ejercí nunca, yo agradezco ese contraste en mi vida, en mi crecimiento, porque me hizo llegar a un intermedio. Wow. Ni muy aquí, ni muy acá. Entonces yo siempre he sido una persona muy centrada, muy intensa, pero muy centrada. Wow. ¿Te arrepientes de no haber ejercido completamente tu profesión de medicina? En este momento no.
Porque yo he ayudado a mucha gente. Y desde aquí creo que se ayuda mucho, ¿sabes? Mucho, mucho. Teniendo incluso el conocimiento y la sensibilidad que te deja la carrera. Mi papá era así. Mi papá fue visitador médico, por eso es que a mí me gustaba la medicina. O sea, de allí nació. De allí nació, sí. Vivi, para hacer un recuento por todos estos éxitos que a mí me llenan de nostalgia. Sí. La guerra de los sexos se paralizaba todo un país para reírnos contigo, para disfrutar, para estar en familia. Tú uniste a un pueblo por años. Tu humor, tu sensibilidad, tu cariño. ¿Qué no veíamos los que te admirábamos desde afuera de ese gran éxito? Mira, ¿qué no veían? Las 11 o 12 horas de trabajo que teníamos que tener para sacar ese programa. Que no veían que después de caernos a empujones y ensuciarnos, teníamos que ir a bañarnos y secarnos el cabello nuevamente y volvernos a maquillar. Que no veían que a veces Daniel y yo teníamos unos encontronazos porque éramos demasiado intensos. Y entonces, de verdad, un día Daniel le pegó un puño a la cámara. O sea, de verdad nos caíamos a broncas allá adentro porque a veces de verdad uno se enajena grabando, ¿sabes? O sea, y las mujeres pelean y tú corres y te encaramas y los puntos son para los hombres. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué los puntos para él? Porque hay un invitado tal y cual, no sé qué. O sea, de verdad lo que salía ahí a jugar era la parte más infantil de cada uno. Y tú sabes que los chamos son unos picados. Sabedores, claro. ¿Entiendes? Detrás de eso hubo 15 años haciendo ese programa. Gran parte la hice con Daniel, la otra parte la hice con Winston, que fue el otro compañero. Y bueno, después terminó ese programa, pero yo hice en total 15 años de la guerra. ¿Tú entendías la magnitud del éxito que tú estabas teniendo en ese momento y que el programa tenía en nosotros y en los espectadores? No te das cuenta. O sea, te das cuenta porque sales a la calle, porque viajabas aquí. Ya yo había hecho Viviana a la medianoche. Que eso fue realmente como mi internacionalización, ¿no? Porque en las novelas eres un personaje, ¿sabes? Pero realmente esa era yo. Y la guerra te das cuenta que es como, tú dices, ¿qué es esto? Le llega a los papás, a los abuelos, a los chamos, y es lo que tú dices, unida a la familia. Yo he tenido historias muy lindas con Luzma. Cuando fui a Despierta América hace como un par de años, me dijo, le voy a dar una sorpresa a alguien que trabaja aquí. Y me llevó hasta atrás y me dijo, mira quién te traje. Y era una chama de su equipo que la única manera que hablaba con su mamá era cuando se sentaban a ver la guerra. Entonces, historias como esa, de chamos con la condición de Down o de autismo, que se sentaban a ver el programa y veían cómo los chamos reaccionaban al programa. No sé qué tenía. Wow. Lo que sí es que era muy auténtico y yo creo que todo el mundo conectaba con ese chamo que todos llevamos por dentro. Ese es el éxito de ese programa. Totalmente. ¿Sabes? Y de verdad ha sido una de las cosas más lindas. Bueno, no, yo he hecho cosas bellas. De verdad, yo he hecho cosas bellas en mi trabajo. Oye. De verdad que cuando tú me dices, claro, la guerra es una cosa muy especial, pero yo me acuerdo hasta los primeros musicales que yo hacía con Joaquín. Joaquín fue el que me llevó a Sony a cantar. Oh my God. Claro, cuando Joaquín me empezó a dar la responsabilidad de cantar. Coño, pero es que has hecho de todo. De todo. Y Joaquín me llevó de la mano a Sony y me dijo, aquí está Viviana. Y yo firmé con Sony 3 años. ¿Y tú cantabas? Claro, yo saqué un disco con Sony. O sea, pero cuando fuiste ahí era porque tú eras cantante o tú dijiste, bueno, yo aprendí a cantar y yo estaba con Felicia Canetti y aprendí en el ruedo. O sea, Joaquín me decía, vas a cantar en este Miss Venezuela. Y decía, Joaquín, y me puso a cantar en los Meridianos, otra gente, en los concursos de belleza, en el ¿cómo se llama? El de los hombres. Mister. En el Mister, en todas partes me ponía a cantar. Yo era como su cosita y después Peña me ponía a cantar. Yo saqué un disco de los 3 que tenía porque empecé a hacer Viviana a la medianoche y le dije a Sony, mira hermano, o yo hago un programa para Estados Unidos todas las noches que para mí es muy importante o sigo con este disco. Pero yo no, las dos cosas no puedo. Entonces saqué solamente un disco y ese disco, de ahí salió un tema de una novela. Salió esa canción que algunos recuerdan que decía ay, esos amores claro. de amigos, claro. Y después iban otros discos, lo hizo Rudy La Scala en su momento.
Y entonces yo salí a cantar, eso fue muy fuerte, salir con mi orquestica a cantar en cuanto escenario había y Reina de Pueblo, ya tú sabes cómo es, que tú sales a cantar una tarima en otra tarima, ¿no? Y yo me encontraba con Oscar de León de repente y Oscar venía después de mí y yo le decía, negro, ¿cómo puedes? El negro vocalizando a las 2 de la mañana. Le digo, negro, yo me quiero ir a dormir. Yo no sirvo para esto. Yo no sirvo. Yo admiro a los cantantes. No, tengo sueños, Oscar. Le decía, ay, no, negro, no puedo con esto. Y bueno, finalmente eso lo dejé así, pero seguí cantando con Joaquín y él le encantaba. Él decía que yo era como su cabaretera tropicana. ¡Qué maravilla! De la mañana al mediodía en la noche, ¿con cuál Viviana te quedas? Porque los hemos vivido completamente. Bueno, la nocturna ya no soy. Yo como la gallina. O sea, en este programa tendría que ser Viviana a la media tarde, porque ya no le llego a la noche, señores. Ya no le llego. O lo grabo a mediodía y se lo paso a medianoche. Ay, pero me encantaría hacer ese programa. Vivi, ¿tú sabías el éxito que tiene Viviana a la medianoche aquí? Porque yo como inmigrante acababa de llegar y tú eras el orgullo más grande y la representación más grande que teníamos los venezolanos acá. Era la primera vez que un late night lo hacía una mujer. ¡Claro! Entonces a mí me dice Univision, Lina me decía, vas a competir con David Letterman. Y yo decía, pero estás loca. O sea, ¿qué estaba hablando? Me dice, claro, porque Univision quiere sacar un late night, pero que sea una mujer, no un hombre. Y yo dije, wow, tremenda responsabilidad. Y yo amé eso porque tenía corresponsales en diferentes lugares. Yo podía cantar. Comedia, todo. Hacía comedia. Tania Sarabia. Y estaba Tania, la tía, y tenía mi banda. O sea, yo me sentía, porque ese es el sueño de todos. Wow. Tener un late night show, te lo juro, es el sueño de todos. Yo amo a Jimmy Fallon. Yo amo ese stand-up que se genera siempre, claro, con lo de medianoche. O sea, a mí me parece que eso engloba al artista. Si no, ve a Jimmy Fallon. Totalmente. Él hace comedia, él canta, él anima, entrevista, hace todo. Ese es como el sueño. ¿A quién entrevistaste que ahorita te quedas y dices, wow, qué momento tan especial para mí? Rafael. Tú sabes, claro, crecer con Rafael, que nunca pude entrevistar a Celia Cruz, fíjate, que me hubiese encantado, porque mi mamá era cubana y yo claro, crecí el latoncito de agua que mamá me mandó a buscar. ¡Pah! Le diste una pata. O sea, yo fregaba con mi mamá, limpiaba la sala con el coleto, oyendo Celia Cruz. Y mi mamá me enseñaba a bailar, ¿sabes? En la sala, claro, tirábamos los coletos y bailábamos. Pero pude entrevistar a Rafael, que también crecí viéndolo a él. Cuando yo me senté frente al Señor, dije, ay, mire, usted me va a perdonar. Pero usted no sabe lo que es para mí sentarme aquí a entrevistarlo. Si yo crecí con usted, ¿sabe? Ahorita me dicen lo mismo. Ahora me dicen lo mismo y me da ternurita. Me imagino que en ese momento a Rafael le di mucha ternura. Claro. Yo entrevisté a Gloria Estefan. Wow. ¿Tú estabas consciente del impacto que estabas teniendo en Estados Unidos en ese momento? No, ¿O tú estabas fue antes. Yo entrevisté a Gloria Estefan antes. Oh. Y me acuerdo que me impresionó muchísimo. Es una pelada. Yo era una pelada. Y me sentí, yo dije, Dios mío, voy a entrevistar a Gloria Estefan. Y yo recuerdo que una de las cosas, a mí me llamó tanto la atención. Yo le dije, le pregunté algo así como qué le preocupaba. Y ella me respondió algo así como la cantidad de dinero que yo le voy a dejar a mis hijos. Y yo dije, mira el pensamiento de... Yo dije, pero yo te quito esa pena. Esa es la cosa que le pasa a uno por la cabeza. Y le dije, pero que yo te quito esa preocupación rapidito. Déjamelo a mí, era una pelada como de 23 años, entrevistando a la grande Gloria Estefan, ¿sabes? Una cosa así. Entonces, por ejemplo, esa es a Vicente Fernández, lo entrevisté. También. Wow, puras leyendas. Sí, a Eros Ramazzotti, que me pegó una nalgada y yo decía, pero qué señor tan pasado. Pero en ese momento que iba a decir, bueno, es Eros Ramazzotti. O sea, y los italianos dan nalgada. Claro. ¿Sabes? Pero yo dije, bueno, que falta... No, y ahorita te queman, te funan, lo que sea él. Si eso llega a pasar ahorita. Ah, no, lo denuncia. Ya va, pero hablemos además de tu etapa de actriz. Ay, sí. Por favor. Sí. El país de las mujeres, Viviana. Eso fue demasiado, ¿verdad? Dime que Pamela no era... Pamela Rey, o sea... Era deliciosa. O sea, el país entero veía a Pamela Rey cuando se quitaba la... en el cuerpo, de verdad, sal de este cuerpo, Pamela. Pero además tienes el cuerpo igual, o sea, tú estás espectacular como Pamela Rey, Viviana. Se lo estaba diciendo al equipo aquí afuera, le digo, pero es que si luce como Pamela Rey, y me dice el equipo joven, yo no he visto a Pamela Rey, yo, ay no, es horrible, es horrible. Pon unas imágenes de respaldo, por favor.
favor, para que la gente vea la cuerpa. No, O sea, señores, hacía una chica del tiempo y esta mujer literalmente se quitaba todo y se quedaba completamente en traje de baños en Televisión Nacional a las 9 de la noche. sí, porque No, yo no, no, no. dramatizaba el tiempo. Yo decía, en el día va a ser un sol esplendoroso y tenía aquí unos soles puntados divinos, o sea, pero en la tarde va a llover y me volteaba y todo el pompi estaba relleno de algodón y unos canutillos que caían. No, era una loca. O sea, yo llamaba a Leonardo Padrón. En las noches le decía, Leonardo, yo soñé que a mi personaje le pasaba esto. Y él me decía, vamos a hacerlo. Porque ¿Pero de verdad soñaba o eras tú no, bretera? yo decía, me encantaría que le pasara esto a Pamela y tal cosa. Nosotros nos reímos mucho porque ella siempre quiso ser actriz. Entonces ella pasó por todas las etapas, se inyectó el cuerpo, la operó Haroldo Betancourt, que era su médico y su amante al mismo tiempo. Se enamoró de Víctor Cámara, pero sufría porque no le paraba, pero quería ser actriz y entonces no tenía suerte. Al final de la novela, la gente la quería tanto y era la mala, pero la mala esa justificada, divina, graciosa, que le pasaba de todo, que ya la novela no tenía presupuesto. Y Leonardo dijo, Dios mío, yo tengo que hacer que esta mujer llegue a Hollywood, porque el personaje se lo merece. Y yo terminé en Hollywood otra vez limpiando mesa, como al principio del personaje, hasta que Mimi Lazo dijo, Pamela, te aceptaron en el casting, vas a ser la protagonista. Y ella termina así, porque ese era como su gran sueño, ¿no? Ella vivía su mentira. Por eso es que ese personaje le robó el corazón a la gente. A todo el mundo. Era muy divertida. Y Caína era la sufrida. Y ve ahí. Era la sufrida, mi mamá era maniña y te podrás imaginar, yo era una peladita así, la mamá era maniña, hasta que como toda protagonista a mitad de la novela se da cuenta que ella también tiene poder, pero ella se levantó al protagonista. Ay no, mira, es tan rico esta profesión, te la gozas, y lo más bravo de todo es que uno se ve y no se gusta. Tú te ves y dices, he podido hacerlo mejor. Uy, no me gusta esta escena. Y a lo mejor tú lo ves y dices, wow, Viviana lloraba contigo y a ti no te gusta. Súper autocrítica contigo en ese momento. Creo que y ahorita todavía. Creo que ningún actor o actriz se gusta. Sí. Yo siempre digo que lo puedo hacer mejor. Y yo creo que el día en que yo diga, ay, luce perfecto, ay, mi amor, retírate. Claro. Como decía Carmen Victoria Pérez, que es una gran conductora en nuestro país, a las personas nuevas, pues bueno, obviamente no sabrán. Ella decía, el día que no sientas maripositas, retírate. Ya no tienes más nada que dar. Entonces, el día que tú consideres que todo en ti está perfecto, ay, lárgate. Ya. Porque no tienes más nada que dar, que crecer, que aprender, que mostrar. Tú en este éxito avasallante que has tenido en todas tus facetas, porque además no importa si lo sabías hacer o no, te aventabas y el público siempre te amó y te apoyó y te quiso. Ya, yo me Y hasta aventaba, ahorita, sí, bendito sí, sí, Dios. En algún momento, estando tú viviendo ese éxito, ¿tú te sentías fracasada o que no habías logrado algo o que habías perdido algo? Cuando todo estaba saliendo bien, tú te estabas enfocando de pronto a lo que faltaba. Sí, le ponía atención a lo que me faltaba y no a lo que tenía, que es una de las cosas maravillosas que uno va aprendiendo y después con ciertas cosas te vas dando cuenta que es así. Donde pones tu atención, pones tu energía. Eso se lo digo a mis hijos. Y ahorita recientemente lo aprendí con Joe Dispenza el año pasado. Que ¿Cómo te fue? Ay, perdón. Arrechísimo. Cuidado. Ay, dilo, Viviana. Aquí ya. ¿Sabes que yo no tengo ese disco duro? No hay Pero pinches arrechísimo. Porque es que no hay otra palabra. De verdad fue una cosa de Que en el podcast cuando me entrevistaste ibas a ir. Sí, claro. Y me dijiste, ay, Ale, el poco de tarea me tienen loca. Claro, Bueno, porque me tenía un examen 23 horas de un curso y yo decía en qué momento. Finalmente presenté el examen de ese curso, lo pasé. Oye, me di cuenta que... Porque además, como buen estudiante, o sea, que yo veía el curso y anotaba y subrayaba en marcador y repetía, porque yo soy así, yo soy así. Entonces, después fui al curso y dije, Dios mío, ¿qué es esto? En un día medité 7 horas, 5, 1, 2, 3. Yo decía, ¿qué es esto? Lloré como nunca antes en mi vida de plenitud. De plenitud. Lloré haciendo meditaciones caminando. O sea, lloré. Te lo juro que esto es de emoción. Porque conocí una Viviana que no sabía que estaba. Una Viviana que conectó directamente con la fuente,
Y además él explica la parte médica y te podrás imaginar que para mí era un banquete cada vez que le hablaba de todas las sustancias que se secretan en el organismo cuando tú eres positivo, cuando tú le hablas a tu mente con tu corazón. Entonces, wow, yo se lo recomiendo a todos. Ahorren, mano, ahorren y van a su curso porque les cambia la vida. ¿Con qué Viviana te reencontraste? Oye, con la que se quiere. Con la que se quiere. Que uno a veces lo olvida por las cosas, porque la vida te lleva de repente a ponerte dura. ¿Sabes? Yo trabajo desde los 14 años. Mi familia no tenía, o sea, a mí nunca me faltó nada, pero yo me pagué mis estudios, yo ayudé en la casa. ¿Sabes? Yo me acuerdo cuando mi hermana se casó que el vestido de novia le quedaba cada vez más grande por las preocupaciones. Entonces, uno se va poniendo como una coraza para ser fuerte y para poder aguantar la pela, como se dice, de la vida. Y te vas no dejando de querer, pero te vas endureciendo y te vas poniendo en último lugar. Primero está tu familia, o tu papá, tu mamá, tus estudios, el trabajo, las responsabilidades, el ser mamá, ¿entiendes? O tu esposo en su momento, porque yo estoy separada. Es cuando vas a ver, eres la última. Y me di cuenta que mi mamá se ponía en último lugar. Hay modelos que quizá tú copias. Y entiendes también que hay que romper con el linaje familiar, ¿sabes? Mi papá era una persona que estaba tan pendiente de trabajar y de proveer. Y mi hermano, mi hermana y yo somos iguales. Los tres somos iguales. Wow. ¿Sabes? Nos ponemos de último y ponemos primero a los demás. Entonces, cuando fui a lo de Joe Dispensa, me reencontré con una Viviana que se estaba viendo, con una Viviana que se acariciaba, con una Viviana que se quería y que podía generar su propio bienestar y plenitud. Y a veces digo, ¿cómo yo no supe hacer esto antes? Porque es una manera de hacerlo. Y no es que lo aprendes de una sola vez, mosca, porque esto hay que seguir. Hay que seguir. Pero lo bello es que fíjate que hablando de romper ciclos y romper linajes y sí. Pues de pronto tu mami no tuvo la oportunidad, pero tú sí. Y lo que le estás enseñando a tu hija es maravilloso. Sí, claro. Porque le estás rompiendo cualquier cantidad de ciclos y le estás diciendo, mami, tenemos que ponernos nosotros de prioridad. Claro, pero ya yo sé eso. Mis papás no lo sabían. Yo a ellos no los culpo de nada. Me dieron una educación bellísima. Alejandro, mira, yo tenía tanta confianza con mis padres. Y te cuento esto, pues bueno, no lo tomen a mal. Cuando yo tenía 14 años, yo tenía inquietud. Yo decía, afuera están, papás están hablando de drogas y de cosas. Y mi papá me dijo, ok. Y mi papá, me acuerdo que en ese momento buscó algo que se fumaba. No voy a decir el nombre, no te corten el programa. Y lo hizo en la casa. Y él fumó, yo fumé, mi mamá fumó, que mi mamá era tan divertida. Me acuerdo de mi mamá con una bandeja de café decía, oye, esto es riquísimo. Mentira, eso, ¿sabes? Ella como que se metió en el personaje, en el papel. Y yo, después que mi papá hizo eso conmigo, que con los años yo hablé con mi viejo y me dijo, yo hice eso y estaba temblando. Wow. Porque yo decía, estaré haciendo bien. Y yo le dije a mi papá, hiciste tan bien, papá. Yo nunca, incluso trabajando en un medio donde frecuentemente yo veía, nunca sentí el deseo, nunca. Y siempre vivía alejada de la sustancia. No. Porque además tuve unos padres que entendían ampliamente todo. Y abrieron ese campo de comunicación. Abrieron ese campo de comunicación que yo tengo con mis hijos. Claro. Entonces, si bien ellos no tenían tantas herramientas, tenían un instinto. Yo me acuerdo que mi papá una vez me dijo, hija, hay seres que no se sienten bien con el sexo con el que nacieron. Imagínate tú, un italiano de avanzada, que además él fue marino. Yo digo, ¿qué cosa habrá visto mi papá? ¿Sabes? Me decía, el ser humano es tan complejo, hija, y tan hermoso. Entonces yo crecí con unos papás así. Por eso es que yo
soy así con mis hijos. Wow. Tan explícita y tan frontal y al mismo tiempo tan amorosa y también estricta, porque bueno, hay que serlo. Claro. Pura cosa. ¿Cómo eras tú como mamá? Divina. Soy una madrastra. Se va a preguntar a tus hijos, a ver. Están fuera. No lo deben pasar. No, vale. Ahorita estábamos comiendo y mi hija sabes que ahorita se comunican con memes, posts, TikTok y tal. Y me mandó un TikTok que decía, si en algún momento lo dudas, quiero decirte que conmigo lo has hecho muy bien. Ay, qué belleza, vida. ¿Sabes? Y el varón también es amoroso, nos comunicamos, lo que yo aprendo se los enseño. ¿Qué tipo de mamá eres? ¿De chancleta? No doy chancletazo. Sí, te puedo decir que era uno que otro tuntún, porque eso no le hace daño a nadie. Mm. Mi papá me daba nalgadas y eso a nadie le hace daño porque de repente te desespera. Caramba, y sí, Claro. vete tus gritos y tus cosas, pero no soy una mamá ni que castigue. Yo mido mucho mis palabras. Mm. Yo mido mucho mis palabras. ¿Siempre fuiste así o lo has aprendido con terapia? Bueno, he aprendido con el tiempo. ¿Haces terapia? Sí, he hecho terapia. Ahorita no estoy haciendo terapia. Creo que en lugar de terapia en este momento prefiero Tu seminario. ir a Yo de Dispensa, ir a mi seminario, a lo que me haga crecer, a lo que me haga entenderme a mí y sanarme yo misma de cosas, porque todos tenemos cosas que sanar. Todo. O sea, todo. Y es demasiadas cosas que sanar, qué fastidio. No, y el niño Cuando interior. Yo no, digo, pero ¿y vale, este yo- niño hasta cuándo? Yo dije que El mío. yo he tenido unos padres maravillosos, pero terminas y tú dices, pero ¿de dónde? ¿Por qué? Claro. O sea, ¿en qué momento esta niña empezó a sentirse así? WhatsApp. Todos tenemos cosas que sanar y a mí no me da pena y nunca es tarde Totalmente. y las vas viendo. Pero siento que el quererse, ustedes que son madres y que de repente me están viendo en este momento, procuren enseñarle a sus hijos que se quieran. Porque ahí está el 80% de la vida. Del éxito. Ahí está el verdadero éxito. Si tú lo dejas que nadie te lastime, si tú no le das el poder a esa gente para que haga algo contigo, no te va a ir mal en el trabajo nunca, ni en las relaciones personales, ni en la vida. O sea, creo que el secreto es amarse a uno mismo, de verdad. Totalmente. ¿Qué etapa del éxito están viendo tus hijos de ti ahorita? Ellos no saben nada de lo que yo he hecho en la vida. El otro día me puse a ver YouTube y Aranza me dijo, wow, tú hiciste ese musical, mamá, ese eres tú. Y le dije, sí, esa soy yo, mi amor. Pasa que no tienen ni idea. Mis hijos me encontraron en la guerra de los sexos, que yo los llevaba y hasta ahí se quedaron. Ella de repente ve escenas de la novela y dice, mamá, ese eres tú. Sí, esa soy yo, llorando, desgarrándome por el protagonista. O sea, ¿sabes? O musicales o cosas y tal. Pero ahora, ven, es una mamá youtuber, Podcaster. podcaster. Entonces creo que soy una mamá más acorde con lo que ellos viven. Pero te reinventaste. Vicky. Absolutamente. ¿De dónde viene ese momento? ¿Dónde tú dijiste ya se acabó esta vaina y yo me tengo que reinventar? Ay, porque a mí por nunca teléfono? me ha gustado ni que me etiqueten ni quedarme en un solo lugar. Yo me acuerdo cuando yo era chama, los periodistas decían que yo actuaba, cantaba, animaba. Los periodistas decían, Viviana no sabe en qué palo arrocarse. O sea, no sabe qué es. Y no, le digo a todos de la vieja escuela, no es que no sabía qué era, sabía perfectamente lo que era una artista integral. ¿Sabes? Yo cantaba, yo bailaba, yo actuaba, yo conducía. Era buena para todo. Ojo, en ese momento no me lo decía porque es como, suena como un ego muy, ¿sabe? Pero no, yo sabía que yo tenía esa condición de actuar y hacerlo bien, porque siempre me ha gustado hacer las cosas bien. Hoy día sí digo, yo era una artista completa. Y quien lo vio siempre fue Joaquín. Wow. Siempre lo vio. Y Peña. Por eso me daban tantas oportunidades de hacer todo. Y yo hice todo. Hasta cine hice en Perú. Pero bueno, eso fue como con Lucho Llosa, un director. Yo hubiera nacido en otro país o en Hollywood y No, bueno, vale, olvídate. olvídate Jennifer, que llegó Viviana. Ay, que me encanta. Yo hubiera sido una Jennifer. No, López. imagínate. Amo ser una showwoman. ¿Cómo te reinventaste? ¿Cuál fue ese mayor reto de pasar de la pantalla grande a la pantallita del teléfono? Yo estaba haciendo en Venevisión, venía de hacer el reality Todo por la Corona, que era como un tras cámaras del Mi Venezuela, y el Mi Venezuela también de ese año. Después hice otro e hice La Magia de Ser Miss. En ese reality
quien es hoy mi productor, editor y amigo de la vida, me dijo una frase que a mí me marcó. Y me dijo, oye, Vivian, ya estaba muy mal Venevisión, o sea, estábamos trabajando con las uñas. Y él me dijo, tú eres tan arrecha que yo te paro en un latoncito de agua en cualquier escenario chiquito y tú lo haces grande. Yo dije, ¿cómo tomo esto? Porque es un piropo, pero también es una realidad. Yo estoy trabajando de esa manera. Y dije, no quiero más. Salí de Venevisión y me fui a la radio, que yo nunca había hecho radio, y sin darme cuenta hice 6 años de radio, que le agradezco muchísimo por esto. Mira. Y estando en la radio, entré en IBC, otro canal que también tiene su base aquí en Estados Unidos, y empecé a hacer Viva Viviana, que era un programa para ellos. Y al mismo tiempo saqué mi programa de YouTube. Mi programa de YouTube pasó a ser competencia de mi programa en televisión, incluso a nivel de patrocinante, porque si en algo soy buena es moverme a nivel de pues eso lo aprendí en Venevisión, o el departamento de ventas, a venderme. Pero qué maravilloso, porque fíjate que en ese momento no nos enseñaban a vendernos o vender el talento o a la venta. Le teníamos miedo al dinero, a la venta. No, pero yo me vendía. Yo iba con mi mamá de chiquita en el centro. Mi papá tenía una fábrica de etiquetas y yo iba con mi mamá cargando los rollos de etiqueta en el centro porque la ayudaba. Etiquetas de ropa, etiquetas que no soporto hoy en día. Me las corto. Ahorita venía en el carro cortándome una etiqueta de acá y de acá. Y decía, no puedo. Y yo digo, pero qué insólita la vida. Mis padres tenían una fábrica de etiquetas, por favor. Qué mal ejemplo. Y entonces, pero las tuyas eran de mejor calidad, mamá, de verdad, papá. Estas pican. Bueno, y entonces yo la llevaba y veía a mi mamá cómo negociaba con los árabes, los libaneses, que eran los que tenían la fábrica en el centro, por una puya, por un centavo. Y yo decía, mi mamá sí es buena en esto, mano. Y yo no sé, yo me sé vender muy bien. Yo me siento y hablo con cualquier cliente. Y no me da pena decir lo que valgo. Y negocio. Ok, ahorita cedo, pero vamos con esto. Porque todo en la vida es negociar. Totalmente. Tú negocias con la pareja, negocias con los amigos, negocias en el trabajo, con los hijos, con los padres. ¿Entiendes? Entonces yo tengo esa habilidad y aprendí mucho del departamento de ventas en el canal. Me enseñaron como las publicidades. Y como yo no tenía ego en ese sentido, yo me colaba y me presentaba. Hola, ¿qué tal? Yo te lo hago. Claro, yo te lo hago, divino, yo te lo hago. Vamos a probar una semana. Tú vas a ver. ¿Sabes? Era como... Y yo creo que a cualquiera le gusta la gente así. Arriesgada, claro. Arriesgada. Y me involucro mucho con mis clientes. Mis clientes son como parte de mi familia y les agradezco que estén, ¿sabes? Y me gusta que ellos crezcan y yo crecer. O sea, creo que ves que tú disfrutas tú. Totalmente. O sea, yo así he llevado mi vida profesional. Creo que es queriendo y apasionada por lo que hago. No concibo una vida de algo que no me guste. Que a veces hay que hacerlo, ojo, pero ese no. proceso de reinvención, hace ahorita lo hablábamos, hace ratito, que el principio no es fácil porque la gente arranca un negocio, arranca un canal, arranca lo que sea y piensa que el primer mes ya van a tener millones de suscriptores. YouTube, olvídalo. Yo tenía el canal de YouTube abierto. De hecho, el otro día me llegó un mensaje de YouTube que decía, estás cumpliendo 9 años con tu canal. Pero al principio yo solamente subí cositas muy puntuales y ahí lo dejé. Hasta que lo retomé en el 19, con la pandemia. Y ahí empecé a meterle contenido, hacer desde la casa, pum, 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 y después. Y empecé a comercializarlo y bueno, y ahora es lo que es y es donde quiero estar y me gusta. Soy mi jefa. Sientes libertad, además. Absolutamente. De hablar, de entrevistar, tienes potestad. Yo grabo mis viajes y los pongo. A quien le guste, chévere. A quien no le guste, bueno. Hay gente que le gusta, porque hay para todo. Hablo de salud, ¿sabe? Feliz de la vida, de herramientas para sentirse mejor psicológicamente, emocionalmente, a nivel de salud, nutrición, cosas que motivan, que incentivan. Hablo con celebridades, que para mí en el fondo no son celebridades. Son personas. Historias de éxito. De todas estas historias que tú has entrevistado, deportistas, periodistas, actores. Wow, me vas a poner. Expertos. No. Si tú tuvieras que definir a la gente basado en tu historia personal, ¿cuál es la receta del éxito
hoy, con la madurez y la sabiduría, la experiencia, ¿cuáles serían esos pilares? ¿Por dónde arranca alguien a enfocarse para encontrar lo que quiere? Por la familia. Tu pilar, tu fortaleza, tus primeros pensamientos vienen de la familia. O sea, hay gente que no ha tenido buena familia y es grande, y son grandes, y eso más bien se convierte en un motor para no repetir, para hacer cosas buenas, para crecer, para brillar. Pero realmente las primeras palabras, lo que tú piensas de ti misma, viene de tu madre y de tu padre. Cada uno tiene un rol en tu vida. Y las palabras son determinantes. El amor es determinante. Eso determina cómo vas a ir a lo siguiente. Totalmente. O sea, esa es mi mayor fortaleza. Y con miras eso, yo creo que una de las cosas que yo he aprendido también es cuidarnos la salud, porque después sin la salud no puedes hacer nada. Total. Hablando de medicina, Total. es eso, o sea, con nuestro cuerpo es todo. Entonces, si le damos a nuestro cuerpo la alimentación incorrecta, no vamos a tener energía, nos vamos a sentir deprimidos, nos vamos a sentir depresivos. Que eso es algo que no sabíamos antes. Exactamente. ¿Sabes qué me hubiera gustado antes? Entender el tema de la alimentación. Cómo lo entendemos ahorita. Pero ya la alimentación le pasa facturas a tu cuerpo. Totalmente. Tu forma de vivir le pasa facturas a tu cuerpo. El estrés le pasa facturas a tu cuerpo. Y yo creo que, y esto de pronto es algo que tú nos puedes enseñar también, ¿qué significado le damos al fracaso, a caernos? Porque yo creo que también eso es parte del éxito. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Verdad? Porque hay gente que se queda pegada en la caída y hay otros que la caída nos levanta. Entonces yo creo que desde el primer momento, cualquier cosa que estamos arrancando, tú que estás ahí, que nos estás viendo, que de pronto eres inmigrante, que lo estás intentando, es que va a ser duro, va a ser difícil, no te va a salir las primeras 9 veces. O sea, es importante que arranquemos cualquier meta sabiendo que vas a fracasar. Es parte del éxito. Si le quieren poner ese nombre. Pero parte de llegar es caerse de vez en cuando. ¿Qué nombre le pondrías tú ahora? Porque no es fracaso, porque nada que te ayude a construirte o a crecer es un fracaso. Qué bueno eso. De verdad. Todo es como un escalón y hacia arriba. Aprendizaje. Es aprendizaje. Aprendizaje. No es fracaso. Es A mí no me gusta la palabra fracasé en esto. No fracasaste. No era lo tuyo, lo intentaste. Mira, la peor diligencia es la que no se hace. Es verdad. Mi mamá siempre me dijo, mamá, ¿qué hago? Tú móntate en ese autobús. Pero te montas, porque la que decide bajarse eres tú. Si no te gusta, tú te bajas. Pero no dejes que te bajen. Tú te montaste. No dejes de montarte. ¿Entiendes? Todo te hace crecer. Ese personaje que hiciste de extra, ese trabajo auxiliar que hiciste, eso que vendías hamburguesas en la esquina, todo te hace crecer. Todo. Tú hacías encuestas en la calle, Alejandro. Mi primer trabajo fue ese, a los 14 años. Y yo me metí en barrios y cosas que lo agradezco muchísimo porque eran quienes me abrían la puerta. ¿Ok? Las clases A, B jamás me abrieron la puerta. Me abrían la puerta las muchachas domésticas. Y ahí ya no les podía hacer la entrevista, la encuesta. Y a eso yo decía, wow, lejos de ahuyentarme, decía, wow, hoy hice 10, me van a pagar tanto por tanto. Todo te hace crecer. Sí, yo creo que el fracaso es cuando no aprendes de la lección. Ahí realmente, que vas de fracaso en fracaso y ni te das cuenta. Cuando aprendes no es fracaso, tienes toda la razón, es sabiduría. Es sabiduría, nada es fracaso. Y a lo mejor no llegas a una cosa, es porque no te toca. Aunque lo desees con el alma, no te toca. O ahora o nunca. No te toca, pero te va a llevar a lo que te toque. Vivi, hoy, ¿cuál sería tu fórmula del éxito? Ay, la constancia. La constancia te lleva a eso. La constancia, la autenticidad y la preparación. Esas son es una buena fórmula. Las 3 infalibles. Sí, porque cuando eres constante es porque te gusta, es porque quieres eso y el deseo te lleva a eso, enfocarte, o sea, no perder el norte, El eso, lo foco. que quieres, para allá voy. ¿Sentías miedo Sí, cuando claro. Sí. ¿cómo lo agarrabas y lo domabas? No lo domaba.
El miedo es libre, estaba ahí. Lo tapaba muchas veces con una sonrisa, porque una sonrisa tapa todo. Tapa el miedo. Ahorita entiendo que la sonrisa genera otro tipo de sustancias, así sea forzada. La sonrisa genera otras sustancias que te hacen sentir mejor. Entonces, vas a sentir miedo, siempre vas a sentir miedo. Pero el miedo mueve también. El miedo te mueve a hacer cosas. Si no sientes miedo es porque estás sobrado. Claro. Y en la vida, ahí sobrado por la vida, nada. Siempre es bueno ese motorcito adentro. Sentir la mariposita. Mal no me ha ido. Me queda mucho por aprender y también mucho por hacer, pero no creo que sea otra plataforma. Ya. Me quedo en YouTube y espero que YouTube no decida desaparecer, por favor. Les agradezco. Pues si no, voy a tener que evolucionar. Discúlpenme la tos, pero estoy con sinusitis. Por eso es que me escuchan así. Vivi, para toda esa gente que nos está viendo, para todos esos inmigrantes que de pronto Ay, mi vida. se mudan de país y sienten que perdieron la identidad y que de repente, wow, ya el éxito quedó atrás, ¿no? ¿Qué le dices de tu experiencia y tu vivencia? Bueno, fíjate que lo acabamos de decir. Nada de lo que te ocurra es fracaso. Y las cosas que te pasan te van llevando al lugar donde tú finalmente vas a estar, que es el que te toca, el que te va a hacer bien, en donde te vas a sentir feliz. Entonces confía en eso, no pierdas el foco. Lo que dejaste atrás, como por ejemplo un país no se deja atrás. Un país se lleva con uno. Mi mamá llevó a Cuba toda la vida. Enseñó a sus hijos a amar a Cuba, igual que mi papá a amar a Italia. Siempre llevaron su país aquí y lo llevaban a la mesa cada vez que nos sentábamos. ¿Sabes? Lo llevaban con los cuentos a sus hijos, a sus nietos. O sea, un país no se deja. Y al nuestro ahorita no se puede volver por muchas razones. Pero se volverá. Porque todo en la vida es un ciclo. Todo en la vida es un ciclo. Y no es un fracaso. Es un futuro nuevo. Mira, Cruz Diez, que en paz descanse, el maestro Cruz Diez. Yo hubo un momento en que quería migrar, iba a ir a Panamá, República y Panamá. Y yo lloraba por las calles y decía, ¿por qué tengo que irme de Venezuela? Y lloraba y lloraba. Y el maestro, porque estaba en Panamá en ese momento, me dijo, no lo veas así como que te vas. Por favor, haz un ejercicio. Di, ¿cómo sería Viviana viviendo aquí en Panamá? ¿Qué Viviana sería ella en Panamá? Y tú vas a ver que como te lo plantees, así va a ser. No te plantees el mudarte como un dolor. Plantéatelo como, ¿qué puede salir de mí viviendo aquí? ¿Qué Viviana sería? Plantéatelo así porque te lo estás planteando como una experiencia, no como una pérdida. Wow. ¿Entiendes? Y entendí que así es que hay que ver los cambios, porque migrar es un cambio. Doloroso, sí, porque se separa de la familia, imagínate lo que es para vivir en la familia, pero es un aprendizaje y así hay que verlo. No quedarte pegado en sentimientos pasados que no te dejan moverte hacia adelante. Totalmente. Qué bello eso que dices, porque yo creo que valoramos mucho la reinvención, pero yo creo que parte de la reinvención significa también romper ciclos, Claro, romper totalmente. esas ideas del pasado y no quedarnos atados. La nostalgia es linda, pero no se puede cargar con ella toda la vida porque pesa. Pesa muchísimo, Muchísimo. y no te deja avanzar. Exactamente. Ale, no te deja avanzar. Pero bueno, Qué rico, Vivi. Qué rico. ay, espero que les haya servido algo de esta conversa para atrás y para adelante, porque esto... Pero hablamos de No, todo. hablamos de todo. Lloramos, reímos, recordamos. Qué Ay, rico. sí. Esperemos que un poquito de esto también te haya servido a ti para de pronto, pues, replantearte el éxito, que no te va a dejar atrás, No. que pues hay diferentes tipos de éxito también en diferentes áreas de la vida. Por supuesto. No. Yo veo las amas de casa, y digo, qué bella, qué éxito. Ella hornea su pastel en la mañana, hace la comida de sus hijos, atiende a su esposo. Yo no tengo esa barajita. Completa no te la tengo. Y me encantaría jugar a la casita feliz, de verdad. A que me mantengan y yo solamente cocinar, hornear, atender a mis hijos, llevarlo. Bueno, cosa que he hecho al mismo tiempo de
Pero me parece un éxito maravilloso las amas de casa, que son felices haciendo eso. ¿Sabes? Las abuelas de antes eran felices atendiendo su casa y su cosa. Y eso es lindo. Donde te sientas feliz está tu éxito. Totalmente. Lo que te traiga paz, ahí está tu éxito. Qué bello eso. Eso es. Wayne Dyer decía algo que a mí siempre me mantiene también anclado y dice, no es lo que te suceda, es cómo reaccionas a eso que te sucede, lo que hace la diferencia. Entonces, de pronto esa migración ha sido el regalo más grande que la vida te ha dado para que despiertes y tengas una nueva versión, una reinvención. Exacto, como te decía es lo Cloutier. que eres en esa oportunidad que la vida te está dando. Ve a ver lo que eres en eso y tómalo así, que es mucho más bonito, mucho más alegre y no te quedas pegado en la tristeza. Qué belleza, te quiero, Vivi. Ay, mi amor, yo también me Gracias. encantó. Mira, las cosas se dan en el momento. Perfecto. Con todo ese sinusitis. Estoy hablando así como... ¿Ustedes se acuerdan de la serie La Nani? No, ¿verdad? Ok, no he dicho nada. Haz rewind, borra esta parte. Pero ella hablaba así, Mr. Shepa. Así hablaba. Divina, yo la amo. Te quiero, gracias. Yo por también, tu papi, tiempo, gracias. Vivi. Los quiero. Gracias por habernos acompañado. No sé si hablamos mucho. No, hablamos perfecto. Y Cualquier ustedes cosa también. adelanta, retrasa, lo que sea. Eso es lo bueno de YouTube. Pero compártelo. Compártelo, suscríbete, por favor. Exacto. Por favor. Por favor. Ok, chao. Lo queremos. Un beso. Familia, saludos.